Continuamos en UCI Noticias y estamos ya en nuestros estudios con la doctora Beatriz Mejía. Son las 8:32 de la mañana en todo el país y le damos la más cordial bienvenida a la abogada Beatriz Mejía. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Bien, gracias. Bien, doctora, queríamos un poco aprovechar su presencia para conversar y preguntarle su opinión respecto a esta situación que ya lleva más de un mes, en donde estamos apreciando todos estos temas de los audios, las conversaciones entre jueces, fiscales, estos arreglos que hay, estos intercambios de favores que hay entre estos mal llamados hermanitos. Usted como abogada, litigante también, que ha tenido que enfrentar al Poder Judicial en reiterados momentos, en diversos temas, diversos casos, ¿qué siente primero como persona al ver esta situación y luego como profesional de ver a colegas suyos en este intercambio de favores y en estas situaciones tan realmente lamentables? Bueno, de consternación, ¿no? Yo comparto la consternación ciudadana, pero yo tengo un plus, digamos, de consternación porque he trabajado el tema de reforma judicial desde hace 30 años en el país y he tenido que desempeñar cargos en la Corte Suprema, he sido directora de capacitación del Poder Judicial, directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema y directora general de la Academia de la Magistratura. Entonces, en todo este discurrir en mi trayectoria profesional, o sea, antes de salir del Poder Judicial y ser abogada en ejercicio, justamente he visto las políticas de reforma judicial, se hizo un trabajo con jueces y fiscales que ahora ya no están en el sistema, ¿no? Algunos quedan que están en la Corte Suprema, que están en la Fiscalía Suprema, pero la gran mayoría son nuevos. Entonces yo he visto con estupor un cambio de menos, en lugar de ser de menos a más, es de más a menos. ¿En qué sentido? Que se ha perdido, uno, el tema de sensibilidad de los jueces respecto a la cautela y protección de los derechos humanos. Un proceso de garantías constitucionales te puede demorar tanto como un juicio ordinario de conocimiento, 10 años. Entonces es una cosa de locos. Cuando nosotros empezamos a hacer reforma judicial en el Perú en 1977, yo era una estudiante de Derecho que entré a trabajar como meritorio, o sea, de honor, sin cobrar sueldo, porque lo que quería era aprender y contribuir con mi país. Y entonces ahí la Comisión de Reforma Judicial, que fue la primera Comisión de Reforma Judicial de este tiempo, que empezó a trabajar el tema, encontró juicios de 17 años, de 20 años, de 25 años, o sea, los juicios se heredaban en el Perú. Ahora, Se moría tu papá y tu mamá y tú heredabas el juicio. Y eso continúa, en realidad. Todo eso cambió con la reforma judicial desde entonces. Ahora estamos otra vez ante juicios larguísimos. ¿Y por qué te pongo como ejemplo el tema constitucional? Porque el tema constitucional es gravitante, porque es una justicia que tiene que ser célere, o sea, que se resuelve ya 5 días de presentada la demanda, con la contestación o sin la contestación del demandado, inmediatamente se emite la sentencia de amparo. Nada, eso que teóricamente era la ley procesal, ahora es todo lo contrario. No puedes estar años litigando en una acción de amparo que es cautela de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el sistema? Se ha ido deteriorando. La filosofía de gestión del sistema de justicia simplemente ha devenido en una ausencia total de principios y valores de lo que debe ser la justicia en el Perú y en cualquier país del mundo. Entonces, por eso es que tú ves que esos diálogos revelan ya ni siquiera pues una relación de compadrazgo, sino un lenguaje de pandilla, ¿no? Con lisuras, ¿no? Agresiones. Que yo nunca me imaginé que los jueces, estos que yo alguna vez he dado la mano, que podían tener un lenguaje de ese nivel, porque ya no te parece que estás escuchando a un juez. ¿Por qué? Porque tú esperas que un juez, un fiscal, sean una especie de sacerdotes de la justicia, ¿no? Esas personas que tienen una vida austera, dedicada a la administración de justicia y que no pueden estar pues en reuniones sociales ni en compadrazgos con nadie, que si van a una reunión familiar porque es el cumpleaños de la sobrinita, tienen que hacer un acto de presencia, despedirse temprano y jamás tomarse un trago con nadie en público, porque son sacerdotes de la justicia. Entonces, ese sacerdocio por el cual nosotros hicimos un trabajo de preparación de conciencia en los jueces y fiscales se ha perdido por completo. Entonces, a mí me duele profundamente que esté pasando esto, porque además no veo que se vaya a resolver con las propuestas que ha hecho el gobierno. O sea, el señor Vizcarra ha presentado 8 proyectos de ley para tratar todo el tema de justicia y yo veo con mucho escepticismo, por ejemplo, que este comité especial, esta comisión especial que va a ser la selección en principio de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que es
presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República y el presidente del Tribunal Constitucional. Tú ves que el Contralor General de la República es el señor Nelson Schack, ha sido claramente comisionado por el gobierno de Pablo Kuczynski con el exministro Zavala para desactivar la Contraloría. Y eso es lo que ha hecho. O sea, y él cuando va el día anterior a asumir la Contraloría, dice y declara a los diarios: voy a auditar a la Contraloría. O sea, que venía con esa instrucción. ¿Qué auditar a la Contraloría? Es que simplemente venía con la intención de desactivar. O sea, usted no le tiene confianza a esta propuesta de reforma del... Pero le estoy explicando por qué. O sea, no es que sea una... claro, o sea, que quiere la doctora Mejía molestar, no está de acuerdo con nada. No, yo soy una persona bastante constructiva y edificante. Trato de rescatar lo mejor de las propuestas, pero te digo, quienes están en este momento, en estos cargos, no dan la confianza y la seguridad de que van a ser idóneos para hacer esta selección. Por esto, el señor Schack, comprometido con la corrupción del señor Kuczynski y del señor Zavala, nadie sabe en qué terminó el caso Chinchero, ¿no es cierto? Y sin embargo, por eso fue que lo sacaron a Edgar Alarcón y a una plana de todos los gerentes, gente honesta de la Contraloría, todos procesados con cosas inventadas, lo cual es extremadamente grave. Por otro lado está el señor el defensor del pueblo, que en lugar de hacer la defensoría del pueblo, de los derechos humanos vulnerados de millones de peruanos en los 2 últimos años, ha guardado un silencio cómplice con el gobierno respecto a la vulneración sistemática de los derechos fundamentales, sobre todo de los padres, respecto a decidir la educación de sus hijos, y por el contrario ha sacado pronunciamientos en contra. Entonces, ese es el tipo de gente que va a hacer esta selección. El fiscal de la Nación, que estén entredichos por los audios que hemos escuchado. Entonces, no se dan las condiciones en ese escenario como para que tengan la idoneidad de escoger a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Se salvan ahí el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, y el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume. ¿Y por qué razón? Ya ellos en el futuro no van a estar en esos cargos, va a venir otro presidente en cada caso. ¿Y qué va a pasar con ese, digamos, ese equipo de personas que tienen que nombrar por secula seculorum a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? Más aún cuando quien va a hacer el concurso es la gente de servir. Entonces, va a ser inevitable que ahí se cuelen, ¿no es cierto?, influencias políticas, influencias personales, el compadrazgo, la influencia de todo tipo que siempre se dan en el Perú. Muy bien, doctora Mejía. Entonces vamos a ver cómo avanza esta propuesta de reforma que ya lleva, en este caso, por lo menos los últimos 18 años se ha hablado de comisiones, se ha hablado de grupos de trabajo. Esperemos que ahora sí, con los cambios que usted propone o con las opiniones favorables que usted propone, pueda haber pues esta reforma que se da. Vamos a cambiar de tema, doctora Mejía, que es también un tema por la cual lo habíamos invitado. A propósito de esta discusión que se ha dado en Argentina, que ha terminado finalmente con la decisión del Senado de no aprobar la despenalización del aborto en ese país, que de alguna forma ha tenido opiniones a favor y en contra bastante divididas, casi en la misma cantidad. Acá en Perú también pasa una cuestión similar. Acabamos de lanzar una encuesta que los resultados que se han dado desde ayer a través de redes sociales, 50-50, o sea, la cosa ahí está bastante intensa. Yo le invito a que veamos un informe que ha preparado nuestro compañero Diego Ogmin, haciéndonos un resumen de lo que ha pasado en Argentina y un poco preguntándole a la gente acá también qué opinaría en caso este debate pudiera llegar a nuestro Congreso. Le invitamos a ver el informe y a ustedes también, amigos, el informe de nuestro compañero Diego Ogmin a propósito de lo que se discutió en Argentina respecto a la despenalización del aborto. Estaba cantado. Con 31 votos a favor y 38 en contra, el Senado argentino rechazó despenalizar el aborto. Este proyecto de ley, que buscaba legalizar cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación, hizo que el país se dividiera en dos. Tras un debate muy plano y con muy fuertes cruces, realmente una sesión histórica que se dio en el Senado que duró más de 14 horas, el aborto legal pues tendrá que esperar. Lamentablemente los pañuelos verdes, como digo yo, hicieron desmanes en todo lo que viene a ser el microcentro porteño, en lo que viene, como que no aceptaban esta situación. Por otro lado, pues la gente que buscaba por la protección de las dos vidas, porque no solamente es
no al aborto, sino protección de las dos vidas. Creo que se manifestaron y realmente marcharon, a pesar de que era una noche muy fría en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, esta iniciativa no podrá ser presentada nuevamente hasta el próximo año. La pregunta es la siguiente: si esto sucediera en nuestro país, ¿cuál sería su posición? ¿A favor o en contra? Que primero hay que educar a la gente, que se viene un niño, ¿no? Cualquier parte en el mundo, Dios lo prohíbe al humano que haga aborto. Entonces, si no quieren tener aborto, no tengan relaciones. ¿Cómo le vas a quitar la vida a un ser humano si para eso hay tantos métodos para cuidarse? ¿Y tú, estás a favor o en contra? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video. Bien, ese ha sido el informe entonces que ha preparado nuestro equipo de prensa a propósito de lo que ha ocurrido en Argentina y un poco recogiendo las opiniones también de la gente aquí en nuestro país. La noche que se discutió esta propuesta en Argentina, frente a la embajada de ese país aquí en Lima, hubo dos manifestaciones, una a favor y una en contra. Y lo que pudimos ver, porque tuvimos la oportunidad de estar ahí, doctora Mejía, es que lo que hay en esta discusión, en este momento, aquí en el país, es que hay mucho radicalismo desde ambos bandos, ¿no? Hay una especie de confrontación demasiado fuerte en donde las ideas ya no son discutidas, en donde simplemente es minimizar la opinión del otro con calificativos, con agresiones, con insultos, y esto no ayuda definitivamente a que podamos tener o no un debate respecto de este tema. Bueno, yo creo que de parte de la gente que defiende la vida no hay insultos, se da del otro lado. Cristian Rosas antes de ayer ha igualado esto a legalizar el robo porque le hace daño a los delincuentes o legalizar el genocidio en Alemania, lo que pasó con Hitler. Entonces, por eso es que me refiero. Al otro lado también, hay agresiones, ¿no? Pero vamos. Claro, pero eso no es un insulto, es una opinión que es respetable como cualquier otra. O sea, y tenemos que aprender a respetar aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Argentina a diferencia de Perú? Que hay muchos más espacios de comunicación a través de la prensa que le hace conocer a la población lo que realmente está en debate. Y, por ejemplo, yo he visto programas hasta para jóvenes que son, digamos, de diversión, donde se habla de la imposición de una agenda perversa para someter al nuevo orden mundial a los países del mundo. En esto está Argentina y me pareció interesante ver cómo en un programa de televisión que no es de orden político, que ni siquiera tiene una intención, digamos, de hacer ver lo que realmente está pasando en el país, sino que era un programa de diversión de jóvenes, se estaba hablando, claro, en términos coloquial, pero comunicando a la población que esto es parte de una agenda muy perversa que pretende dominar a los pueblos del mundo. ¿Y quién plantea esa agenda, doctora Mejía? Esto es conocido, ¿no? Bien, están utilizando los organismos internacionales desde la ONU y todos los organismos colaterales de la ONU, que son la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNESCO en el campo de la educación, la OMS en el campo de la salud. Por ejemplo, dice que la píldora del día siguiente es un mejoralito que te tomas y no te pasa absolutamente nada. Tú puedes entrar a la página web, yo he tenido que publicar un par de artículos sobre esto, haciendo una investigación de cómo es que sí produce efectos secundarios dañosos, produce cáncer a las mamas, cáncer al útero, cáncer a los ovarios, que además está produciendo esto a las niñas en México y en Chile, porque empiezan a tomar la píldora al día siguiente desde los 10 o 11 años, bajo la enseñanza de la ideología de género, que tienen derecho a ejercer su sexualidad a la edad más temprana. Pero volviendo al tema del aborto, entonces en Argentina se da un escenario de conocimiento distinto al de Perú, donde nosotros estamos apelando a pequeños espacios donde podemos decir la verdad, ¿no es cierto? Entonces doy gracias a UCI Digital que nos está permitiendo decir todo esto, pero lo que ha estado también en debate en Argentina es un enfoque totalmente integral del tema. No es si a mí me parece feo o malo, no es cierto, el aborto, sino ha tenido un enfoque médico, bioético, una cosa muy interesante. Han ido médicos a sustentar ante el Senado de Argentina, a los diferentes grupos de trabajo, con los senadores de Argentina, explicándoles por qué no se debería aprobar el aborto en Argentina. O sea, legalizarlo, despenalizarlo. ¿Por qué? Porque en principio, ya jurídicamente hablando, ¿no es cierto?, el concebido que está reconocido por nuestra Constitución como una persona humana, porque toda persona tiene derecho, dice el artículo 2 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la vida. ¿Desde cuándo? Desde la concepción. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra Constitución está reconociendo que el concebido es una persona humana
que tiene los mismos derechos que la madre. Doctora, Entonces, me dicen en el switcher que tenemos que hacer un pequeño corte. Vamos a seguir conversando sobre este tema. Sí. Vamos a seguir ampliando también la propuesta o el planteamiento que ustedes tienen también respecto a este aspecto. Vamos a la tanda y conversamos más sobre este aspecto. Okay. La doctora Beatriz Mejía está con nosotros. Vamos a una pequeña pausa y retornamos con más aquí en UCI Noticias. Continuamos aquí en UCI Noticias a través de nuestra página en Facebook. Nos pueden sintonizar en vivo también a través de Canal 3 en Vez Cable, desde Chiclayo hasta ahí, que estamos llegando gracias a este convenio con esta importante empresa televisiva. También a quienes están en el sur chico nos pueden escuchar a través de Radio Fama en los 106.7 de la frecuencia modulada. Estamos con la doctora Beatriz Mejía, ella es abogada de la ONG Educa Bien, y veníamos hablando con ella respecto a esta polémica que se ha generado en Argentina y que está también en toda la región después de la no aprobación de la despenalización del aborto por parte del Senado argentino. La doctora Mejía nos explicaba que en Argentina lo que se ha dado es un espacio de discusión interesante, un espacio de discusión importante, en donde se plantea de forma detallada que esta propuesta de despenalización del aborto, del inicio sexual de los adolescentes, de los niños y adolescentes, se debe dar desde muy temprana edad y que respondía a una agenda que está planteada desde otros sectores. Yo quería preguntarle, doctora Mejía, esta discusión aquí en el Perú podría darse, debe darse, es obvio que debe darse, escuchando a las dos partes, pero a mí lo que me preocupa un poco es cómo hacemos para abrir estos espacios si no se permite ni siquiera empezar a hablar de una educación sexual en los colegios, por ejemplo, que es un tema que también generó en su momento bastante polémica y sigue generando polémica porque hay un asunto todavía pendiente del Poder Judicial. Bueno, es que tú no puedes estar hablando de aborto en los colegios porque en los colegios, en principio, los niños no tendrían por qué, no están en la edad de poder, mira, si los adultos pero de educación no se ponen sexual de acuerdo, integral en todo caso, o sea, más que centrarnos en el aborto, educación sexual integral eso es otra en cosa. general. No, sí, claro, los padres están de acuerdo que se les enseñe educación sexual, pero es una educación sexual para la integridad y dignidad de niños y adolescentes, no lo contrario, que es lo que se está haciendo. Entonces, por eso es que los padres se han puesto de pie y están protestando en todas partes del Perú. Y frente a las manifestaciones masivas de ciudadanos, el gobierno ha hecho caso omiso y más bien ha dicho no, esto continúa. El señor Vizcarra anunció el 28 de julio que continúa su enfoque de género, ha hecho énfasis en que en el campo de la educación está ya el enfoque de género y se va a continuar con eso. ¿Y no necesitamos una política de igualdad de género, doctora Es que eso Mejía? es otra cosa, porque la gente, por ejemplo, que dice estos son fanáticos religiosos, están en contra de esto, es porque están desinformados, no saben que es una falsedad total. El Plan Nacional de Igualdad de Género no tiene nada de igualdad ni tiene nada de protección de derechos humanos de los grupos vulnerables. Lo que tiene es una ficción de postulados para simplemente justificar que se haga otra cosa en la escuela, que se haga otra cosa en las políticas sociales. Por ejemplo, en este momento hay una prioridad, ¿no es cierto?, de comprar lubricantes para los homosexuales, y los homosexuales pueden ir y se los dan gratuitamente con fondos del Estado que pagamos todos los peruanos. Pero una señora va con su niño, ¿no es cierto?, con una fiebre de 40 porque tiene una grave infección y el médico que la atiende en un hospital público le dice, señora, acá está su receta, compre esta medicina. Y le dice, papito, no tengo plata para esa medicina. ¿Qué quieres que haga yo? Yo no tampoco te puedo dar de mi bolsillo. Entonces, ¿qué hacemos? Se muere el niño, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa, y no estoy exagerando. Y esto pasa con miles de criaturas cuyos padres no tienen dinero para comprar una medicina. Entonces, ¿qué estamos priorizando en el Perú? Pero volviendo al tema de lo que yo estaba mencionando respecto al aborto. El aborto se ha tratado de convertir en un tema de derechos de la mujer. Y esto no puede ser derecho de la mujer. O sea, nadie tiene derecho a matar a nadie para que su vida sea mejor según su propio criterio. O sea, si yo pienso que, por ejemplo, para que ser más feliz tengo que matar pues a todas las personas que no piensan como yo, entonces voy a matarlas. Pero eso no, eso no es un extremismo, eso no es un extremismo, llevar al extremo una idea, llevar al extremo una opinión, haciendo una comparación bastante distinta en realidad. No, porque el asesinato ya no es derecho. El asesinato no puede constituir derecho en ninguna sociedad civilizada. Y que tú
dices aborto. La palabra de aborto es asesinar al hijo en el vientre de la madre, ¿no es cierto? Asesinas a tu propio hijo o alguien lo hace por ti. Entonces, ese acto no puede ser legal en ninguna sociedad civilizada. Que haya prevención, la gente que no quiera tener hijos, pues que planifique que planifique su vida, que planifique sus relaciones sexuales. Pero si ni siquiera eso dejan que se planifique, porque no se permite, por ejemplo, el acceso a métodos anticonceptivos, porque también se dice que eso es liberalizar la sexualidad en la gente. No, ¿quién no permite el acceso a los métodos anticonceptivos? Hay toda una política de salud en donde han habido ministros de salud con tendencias religiosas, con cierta cercanía a grupos religiosos, en donde educación sexual, no. Repartir métodos anticonceptivos, no, porque eso es acelerar la sexualidad, pues eso es libertinaje y no se puede permitir. Tú no puedes ir a repartir condones a los colegios, que es lo que a eso te refieres. No, pero el acceso a que una persona pueda ir a obtener métodos anticonceptivos en los centros de salud, por ejemplo. Pero eso sí está, eso por ejemplo, sí está permitido. Y si va una niña de 15 años que ya está en una actividad sexual, que no se puede negar que hay niñas de 15 años y niños de 15 años que están en actividad sexual. Claro, pero no deberían estar, por una razón. ¿Por qué? Porque no les hace bien a su crecimiento, su formación. Más bien deberían ser educados ellos para esperar hasta la edad correspondiente en que puedan asumir la responsabilidad de sus propias relaciones sexuales. Un niño de 15 años, ¿qué responsabilidad civil tiene? Ninguna. Pero puede ser papá y mamá. Entonces por eso hay que hacerlos abortar. Es que no te das cuenta que es perverso ese razonamiento, que lo lógico sería enseñarles principios y valores a los niños para que sepan guardar su integridad hasta la edad en que puedan asumir la responsabilidad por lo que hacen. Porque entonces permitiríamos, un chico de 15 años no puede tomar decisiones de carácter civil, pero sí puede decidir abortar o cambiarse el sexo, como se está promoviendo en legislaciones en todos los países del mundo y también se quiere introducir acá, porque acá en Perú estamos copiando a calco y copia, ¿no es cierto?, la legislación española que está destruyendo a la niñez en España y que recién el pueblo español está reaccionando y está levantándose movimientos a protestar contra esto. Entonces, ¿qué hacemos con los adolescentes o con los menores de edad que tienen una cierta orientación, que tienen una orientación sexual, que su espíritu, su cuerpo, no sé, ya. Tengo un cuerpo de varón, pero mi espíritu, mi alma, mi ser, mis orientaciones, mis gustos me dicen otra cosa. ¿Qué hacemos con ellos? Eso es una disforia de género. Y esa disforia de género se trata. Los tratamos médicamente. Pero es que esto es científico, no es una posición religiosa, ni dogmática, ni antojadiza. Esto es un tema científico. Yo personalmente no tengo nada en contra de las personas que tienen disforia de género, ¿no? Y más bien me produce una solidaridad el hecho de generar programas desde el Estado para ayudar a esta gente, para que sean tratados, para que tengan acceso a la salud integral. Eso me parece importante, pero no utilizar una supuesta conquista de derechos LGTBs para imponer a la población un patrón de antivalores y de antiprincipios que la sociedad no admite porque tiene una cultura distinta y una base de creencias diferente. Entonces porque no puede ser dictatorial ni impositivo como se pretende y como se está haciendo en otros países. Para eso se aprueban las leyes mordazas por las cuales si tú opinas en contra te mandan a la cárcel. Pero ahí se está hablando de cuestiones de odio, o sea, donde hay discursos, y yo insisto con el señor Rosas porque el discurso del señor Rosas es realmente alarmante en reiterados momentos. O como el discurso de este pastor evangélico donde decía, si ves una lesbiana, mátala, golpéala, o sea, ese tipo de discursos. ¿Te refieres al pastor Rodolfo González? No me acordaba pero el él no ha nombre del dicho pastor esto. González. Bueno, él no citó un término bíblico. Lee la Biblia, o sea, lee Levítico, ¿no? Entonces está leyendo Levítico y dice, en la Biblia se decía, y le sacan una declaración fuera de contexto, porque cuando un pastor predica, ¿no? En el Antiguo Testamento decía tal cosa, en el Nuevo Testamento dice tal otra. ¿Y qué es lo que decía respecto a eso? Como para decir la gravedad de este tipo de conductas, está ejemplificando y citando la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede alguien ir y cogerle una frase fuera de contexto y decir, mira lo que dice el pastor? Esto están haciendo en todo el mundo para desacreditar el mensaje cristiano. Ese pastor llega a miles de personas y esas miles de personas lo escuchan y esas miles de personas no van a tener la posibilidad de escuchar a la doctora Mejía explicarles esa situación. No, yo te aseguro que las miles de personas que lo escuchan al pastor Rodolfo González no piensan ni remotamente que tienen que salir a matar a nadie, ni que tienen que tener odio contra ninguna persona lesbiana, ninguna persona homosexual. Hay que ver nada más los discursos que hay en redes sociales, por ejemplo.
ejemplo, para darse cuenta de ese tema. Pero es que es contrario a eso. Más bien, la iglesia del pastor Rodolfo González recibe personas lesbianas, homosexuales, transexuales de todo tipo para curarlas, y los ayuda, ¿no es cierto?, a recuperar su identidad. Esto es una cosa palpable. ¿Y por qué recuperar la identidad, doctora Mejía? ¿Por Porque qué no permitir aceptarlos tal como son y seguir en el camino hacia la bondad o hacia la enseñanza o hacia la espiritualidad, siendo como son, homosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales o como fuera, y continuar con la espiritualidad? ¿Por qué querer cambiarlos? Porque el propósito del cristianismo y de las iglesias es ayudar a las personas para que recuperen su identidad en todos los sentidos, en su verdadero sentido de la identidad espiritual, moral, emocional, física. Y en ese sentido, por ejemplo, hay gente que ha llegado a la iglesia loca y ha recuperado la cordura. O sea, esto es un hecho palpable y comprobable. Pero eso es un tema de salud, salud mental. Por eso, pero Ser estamos hablando no que es una enfermedad. persona tiene disforia de género, tiene un problema de salud mental. Y esto te lo explica la doctora, por ejemplo, René Delgado, el doctor René Flores, que son psiquiatras y que atienden personas con disforia de género y que las han ayudado médicamente y científicamente a recuperar su identidad. Entonces esto no es un tema de homofobia, al contrario, ellos, por ejemplo, no lo hacen porque sean homofóbicos, lo hacen porque son médicos psiquiatras especializados en este tema, están formados científicamente para esto y más bien tienen mucha empatía y mucha solidaridad con las personas que sufren disforia de género. Entonces, lo que nosotros queremos que entienda en general la población y sobre todo estos grupos sociales es que nosotros no estamos en contra de ellos. Nosotros lo que queremos es que no los usen en contra de la población, porque esto es una agenda que está utilizando a estos grupos en contra de sus naciones para imponer un sistema de gobierno único mundial. Y esto lo declara el señor Soros, George Soros, que es el vocero de este grupo de personas que manejan la economía del mundo. Como dice con mis hijos, no te metas, es todo un movimiento para homosexualizar a la gente. No, perdón, déjame terminar la idea. Estoy hablando... Estoy tratando de ordenar lo que usted está diciendo. No, estoy hablando de George Soros, estoy hablando de una organización que está detrás de la imposición de un sistema de gobierno único mundial que le llaman el Nuevo Orden Mundial y que tiene una agenda que es legalizar las drogas, aprobar el matrimonio homosexual, legalizar el aborto y todas estas cosas que, por ejemplo, la izquierda está proponiendo a través de proyectos de leyes en alianza con el gobierno. Entonces, con el gobierno de Kuczynski y ahora de Vizcarra. Entonces, esto que es una agenda palpable es en todo el mundo, no es acá solamente en Perú. Entonces, quienes hemos investigado todo esto, sabemos conscientemente que esta no es la lucha de los grupos LGTBs, que esto no es conquista de derechos para las personas LGTBs, que los están engañando y los están usando, y que las ONGs, que son una red que están orquestadas y financiadas por millones de dólares para hacer esto, están vendiendo mensajes falsos para engañar a la población y a estos propios grupos. Entonces, no los están conduciendo a la reivindicación de sus derechos, sino todo lo contrario, los están usando penosamente en contra de sus naciones. Y contra eso estamos nosotros, de que se esté utilizando todo esta supuesta lucha de conquista de derechos y generando confusión en el pensamiento social para que se implanten leyes que van en contra, en principio, de la cultura social del Perú y de la moral pública universal. Muy bien, doctora Beatriz Mejía, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias. Muchas gracias también por la posibilidad de plantear estos temas y de ojalá seguir alimentando el debate también, como lo dijimos al inicio de la entrevista, de manera alturada, sin agresiones, y de ninguno de los dos lados, y que pueda finalmente la gente recibir estas opiniones y generar también su propia opinión. Muchísimas gracias. Gracias. Beatriz Mejía, abogada de la ONG Educa Bien, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y retornamos para hablar con José Tello, analista político. Hay muchas cosas en la coyuntura que hay que seguir discutiendo y analizando a nivel político, y con eso volvemos después de la pausa.